El juego de mesa más escalofriante que existe para contactarse con los seres que habitan en otras dimensiones. La Ouija podría comunicarte con almas errantes que deambulan sin destino. Muchas de estas presencias están cargadas de energías malignas que producen caos en quienes se atreven a jugarla. Pero, ¿cuáles son los riesgos? ¿Es posible contactarse con los seres del más allá? Es el juego macabro que conecta con lo paranormal. Es invocar almas en pena que viajan por el mundo en busca de ese descanso eterno. Lo peligroso es cuando estas presencias tienen cargas malignas que pueden llegar a afectarnos e incluso poseer nuestros destinos. La experiencia que tuve yo con la Ouija fue hace aproximadamente unos 10 años atrás. Cosas de joven que uno empieza a experimentar y ver qué pasaba al hacer ese juego. Así que me junté con unos amigos y lo que vi fue que cuando empezaron a hacer preguntas, empezaron a notar cada letra que mostraba el visor. Y cuando nos dimos cuenta que lo que había salido escrito, decía muerte. Bueno, todos dicen que es un juego, pero al momento de haberla utilizado y haber visto esa respuesta, queda con una sensación media rara. ¿Cuáles son los riesgos de dejar salir un alma o un demonio que pueda dañar a alguno de los participantes de este tenebroso juego? ¿Es verdad que se abre una puerta hacia dimensiones paralelas donde habitan entidades desconocidos? Mas, ¿cómo nace este juego siniestro? En mayo de 1890 es patentado este tablero, dando origen a uno de los instrumentos paranormales más inquietantes de los últimos tiempos. Las sesiones espiritistas nacen en los círculos de la alta sociedad de fines del 1800 y abren una puerta a una historia llena de terror y desdicha. En Perú, una joven cae poseída por un espíritu desconocido tras una larga sesión de Ouija. Solo con la intervención de un pastor evangélico, ella logra librarse de la maldición. ¿Se atrevería usted a jugar a la Ouija? ¿Sería capaz de invocar entidades de otras dimensiones sin saber si realmente estará en contacto con quien usted cree? Mire lo que sucede en el siguiente video, donde un grupo de expertos sufre un grave ataque paranormal en medio de una sesión de este inquietante tablero. Are you Jacob! Jacob Hills! Jacob Hills. And how old are you, Jacob? How old are you, Jacob? 47! El hombre comienza a hablar con una voz extraña y desafía a la medium en frente de todos. Supuestamente es el fantasma del antiguo dueño del lugar y que vuelve para cobrar una antigua traición. 26! And how old are you now? How old are you now? I'm dead! No, I know you're dead. Dead! Dead! Can you see me? Can you see me? Can you see me? Can you see me? Answer yes or no. Can you see me? Es la famosa Ouija, la que conecta almas errantes con el mundo terrenal. Las consecuencias de entrar en este escalofriante juego podrían ser fatales, ya que aquellos espíritus escapan desde otros lugares para hacer tu vida imposible. Esta es la fatídica y paranormal Ouija. Bueno, aquí hemos quedado todos un poquito impactados porque en realidad uno conoce esto a través de las películas. Yo no sé si alguien cercano a ustedes lo practica, me parece que es una brutalidad. Yo lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Sí. ¿Y cómo, Jaime, por qué? Poquito. Como todo lo que haces Como tú. todo lo que yo hago. Sí. ¿Sexo? Poquito. Un Ok. poquito. Este último tiempo nada, pero... ¿Por qué lo hiciste? ¿Y por, ¿Ah? ¿por qué le hiciste así? ¿Qué lo hiciste? Porque no, estábamos en la playa con unos amigos, yo veraneaba en un balneario donde la persona donde en la casa que veraneábamos tenía una ouija que se había traído del extranjero, también de un anticuario, yo creo que no es tan fácil conseguir. No, no es fácil. Y obviamente jugando... Pero como curiosidad.
La verdad es que es cierto lo que dice Fede, que es un poco adictivo, porque empezáis a jugar y como resulta, de alguna manera, ciertas cosas... ¿Qué resultó? ¿Qué fue lo que... O sea, por de pronto... ¿Qué juega? A ver, tú nunca puedes tener claridad si es que efectivamente alguien mueve o no mueve el puntero. el pulsor, digamos, Pero es bien impresionante si es que todos estamos diciendo que no se mueve y la cuestión, o sea, que no lo estamos moviendo, la cuestión se está moviendo bastante. A ver, pero ponnos en contexto, ¿era de noche? ¿Cuánta gente era? ¿A quién querían invocar? ¿A alguien? Era de noche, ¿Ya? efectivamente. No teníamos el pulsor ese, por ende lo hicimos con una copa de cristal. Bueno, también es un método bastante efectivo. Chiquitita, Comenzó a usarse como así. esas copas de coñac, digamos. ¿Ya? Daba vuelta porque una de las personas que decía tener más... ¿cómo se dice? Experiencia. Más experiencia, decía que ahí se podía contener el espíritu y podía... Pero, por ejemplo, pasó una cosa bien sorprendente ese día, y es que la copa en un minuto salió volando. Y eso sí que, más allá de que él lo podía... Mentira. No, eso fue muy Oye, Jaime, impresionante. perdona, ¿y qué edad tenías tú? No, 20 años. ¿Y estabas fumando algo? No. No, o sea, estaban completamente fíjate que conscientes. No, absolutamente. No estaban saliendo en la volar ni nada de eso, estaban conscientes. No. Oye, pero mira, ¿por qué te digo yo que este tema es bastante peligroso? Porque en el 80% más de las veces la tabla Ouija funciona. ¿Cómo funciona? Hay que tenerlo claro. Ocurre que estas entidades o estas almas descarnadas no tienen medios físicos para comunicarse. Ya. Por lo tanto, a través de la energía utilizan el puntero para dictarte sus mensajes. Claro, yo me imaginaba que... ¿Y te lo dictan en español o en inglés? Va a depender del lugar donde tú lo hagas, porque sabes tú que estas entidades energéticas, obviamente que se conectan mentalmente, por lo tanto el idioma da casi lo mismo. Ah, ok. Ahora, ¿qué pasa? Hay gente muy famosa, muy conocida, que dice haber hecho la Ouija y se ha contactado con abuelos, tíos. ¿Cómo quién, ponte tú? ¿Sabes de alguno? Sí, nombre? Julia Vial. La ¿Ya? Julia Vial lo Sí. hizo. ¿Cómo sabes tú eso? Bueno, porque yo lo hablé con ella, digamos, yo participé en un equipo de trabajo con ella hace mucho tiempo y estuvimos hablando del tema. Ahora, ella dice que se comunicó con el abuelo, que es lo terrible para ella, que hasta el día de hoy le atormenta, que dice haber traído a este plano a una persona querida por ella y no sabe si esa persona, al acercarse a este plano, Volvió. cómo quedó. ¿Y cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, mi experiencia dice que efectivamente cuando tú quieres contactarte con alguien, probablemente ni siquiera estás cerca de la persona con la que te quieres contactar. ¿Ya? Puede ser un ser del bajo astral, hasta un pequeño demonio. ¿Y qué sucede? Como estas entidades se conectan a través energético contigo, no necesitan preguntarte nada porque ya lo saben. Está bien. Tus preguntas los alimentan. Pero la pregunta que te hace la Katy es, tú traes el espíritu, Claro. llega acá. ¿Cómo se devuelve a la dimensión? Es probable que se devuelva. ¿Cómo tenés tú esa capacidad? Porque Es que es ahí donde está el peligro. Porque hay mucha gente que dice ya, juego a la Ouija y la manera de cerrar la Ouija es esta. a la vuelta. Doy vuelta a la tabla. A ver, que no lo vio el público. O sea, No, ¿tienes abierto? Tengo la tabla y dicen voy a cerrar la sesión y la doy vuelta. Ok. Ya. O muchas veces el vaso o el puntero lo estoy ocupando y lo doy vuelta. ¿Ya? Oye, Yo digo, déjalo lejos de mí porque me digo, pone nerviosa. no hay nadie, Pero da la vuelta. no hay nadie tan inocente Gracias. como para pensar que solamente con un acto tan inocente como ese vas a cerrar una sesión ¿Y de qué? ¿Y ¿sabes cómo, lo que y cómo, perdona, Ivette, pero cómo funciona? ¿Cómo sabes tú que está el espíritu Mira. presente? Principalmente cuando tú tienes el tablero, ¿Ya? tú usas el puntero. Yo no lo quiero manejar, por favor. No, Eso es no, algo no, no importante, lo que quede claro. No lo quiero manejar porque no quiero invocar ningún tipo de energía. Tú pones los dedos sobre el puntero, la yema de los dedos, Ya. y cuando empiezas a hacer las preguntas, el puntero, sin accionar fuerza de ninguno de los participantes, debiese empezar a moverse, Y a marcarte las letras. a marcar las letras, y otra persona tiene que ir tomando el dictado. Claro. Hay letras y números. Está todo el abecedario, Letras, más los números y del sí, 1 al no. 0. Ahora, Sí y no también. La luna concreta, Y digamos. sí, no. ¿Ya? Digamos, la luna concreta el pedido. Hay algunas de estas que tienen estrellas de 5 puntas en el centro, un montón de otros detalles. ¿Esto se asocia a una cosa demoníaca Mira, o es un la- juego espiritista? lamentablemente comenzó en el 1800 como un juego espiritista, ¿Ya? pero el día de hoy hay incluso hasta gente que lo utiliza para contactarse con el más allá indiscriminadamente y sin medir las consecuencias. Bueno, ahí te quiero contar una experiencia que me tocó ¿Viví? reportear algunos años. Yo no la viví, pero sí efectivamente nos llamaron para contactar a una medium, Ajá. porque unas niñas habían ido a la playa, estoy hablando de niñas de 14, 15 años, se pusieron a jugar a la Ouija, llamaron a un espíritu, Claro. lamentablemente era un demonio, por lo que nos dijo la medium. Y fíjate que habiendo realizado esto en la playa, la niña se va a su casa, ella vivía en Peñaflor, y este demonio se traslada con ella.
Y era tal el nivel de cosas que sucedían en esta casa, además de que ella sentía que la destapaban, que se le sentaban a los pies, que empezó a haber todo un tema al interior de la casa que llamaron al sacerdote, digamos, de la comuna. Y fíjate que él entra a la casa, entra a la pieza de esta niña, el sacerdote, para hacer una limpieza, me imagino, y salió vomitando y nunca más quiso regresar al hogar. Y a través de esta medium, en el fondo por la desesperación de estos padres, porque es más, esta niña nunca le había confesado a los padres que había jugado a la ouija. Entonces la medium se contacta con este ente y ahí ella le dice a la niña que estaba presente, le dice, tú jugaste a la ouija. Y ella muy callada, esto había pasado bastante tiempo, digamos, de que ella había dicho que tenía estas presencias, pero nunca había dicho el cómo ni el por qué. Y ella, callada, asustada, porque sentía que le iban a retar, por primera vez le confiesa a la medium de que efectivamente había jugado a la ouija con unas amigas en la playa. Entonces no es un tema menor, uno puede creer o no creer, pero... No, yo creo que me parece interesante lo que está explicando Ivette, porque de alguna manera quería justamente primero... Dos cosas que me parecen importantes que aclare uno, Fede. ¿Qué es lo que es el bajo astral? Porque yo creo que no todo el mundo conoce el término. Y lo otro, porque recordé una historia muy famosa, ustedes me imagino que conocen o han escuchado alguna vez mencionar a Houdini, el mago. Houdini dijo que se iba a justamente presentarse, es que él moría a través de la ouija con su mujer. Y lo hizo, pero mucho tiempo después, lamentablemente, se comprobó, la misma medium confesó que había sido un bluff, un truco. Entonces, a lo que quería ir por lo que cuenta Ivette, que yo creo que existen esas experiencias, ¿en qué nivel está la capacidad de entender cuando esto realmente está en un ámbito paranormal o está en un ámbito también de una patología de pronto psiquiátrica o un truco, como decía la Pati? Porque creo que es importante también diferenciar. Mira, principalmente hay dos cosas. Al respecto de lo primero, ustedes, bueno, ya lo hemos ido explicando a través de Misterios de la Ciudad, que hay distintos niveles energéticos y hay supuestamente algunas presencias que están mucho más arriba en desarrollo que nosotros y otras que están más cercanas a nuestros vicios. Las que están más cercanas a nuestros vicios y a los males del mundo son las del bajo astral. Ahora, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando una persona está en depresión, o cuando una persona tiene un vicio muy fuerte, como puede ser una droga o el cigarro o el mismo trago, el alcohol, esa persona está abriendo una puerta hacia estas entidades. Por lo tanto, esa persona, bajo la influencia del alcohol, que lo tiene en ese estado, se acerca a la ouija y son este tipo de entidades que quieren volver a sentir el gusto por el alcohol, por el cigarro, y van a querer volver a sentir... Son entidades malas, cuando habla del bajo astral es entidades malas. Lo que pasa es que ayudemos a nuestro público porque hay mucha gente que ha tenido experiencia en lo que ha pasado muy mal y te quiero leer un tuit de Luis Salgado que pide por favor que te pregunte. Dice, yo lo pasé muy mal, casi me mostró lo que me pasaría tiempo después y desde entonces no me ha ido bien. ¿Qué puedo hacer? Pero espérate, quiero agregarte porque después me vuelve a escribir y dice, pregunta por favor qué debo hacer. He tenido mala suerte desde entonces. Nunca cerramos la sesión por miedo y han pasado ya 20 años. Bueno, lo tremendo de esto, y que yo se los comento nuevamente, es que los niños, los escolares, y los preadolescentes son entidades de luz. Y que obviamente atraen mucho a estos seres del bajo astral o seres que están más cerca de lo demoníaco. Y obviamente son como magnetos, los atraen y a través de esta energía es que estos seres quieren llegar hasta este plano y volver a vivir y sentir lo que sentían cuando estaban vivos. Claro, cuando uno realiza este tipo de experiencia, uno nunca sabe qué es lo que va a suceder y por lo general es la casa, el lugar físico o la persona la que queda obviamente con esta consecuencia de seguir con con esta eterna carga del espíritu que está con uno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero, la herramienta fundamental y en la que yo creo es en la fe, sin importar si es su fe evangélica, cristiana, cree en Buda, esotérica. No me importa, lo principal es que usted tenga fe y trabaje con, obviamente, sus guías de fe para poder sacar estas entidades de su casa o de su vida. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo ahora con lo que tú estás hablando de una de las cosas que llamó la atención a esta familia que yo le estaba contando recién, es que la hija, esta niña, se comenzó a enfermar mucho. Y la llevaban a todo tipo de médicos, le hacían un montón de exámenes y ya no tenía nada, absolutamente nada. Pero llegó un minuto que ella estaba con muy poca energía, se resfriaba, se enfermaba, no lograba salir, digamos, de esos episodios. Y a pesar de todos los exámenes y todos los distintos médicos que visitó, no tenían respuesta en muchos alguna. casos hemos hablado de esto, que son esas enfermedades que no responden a los tratamientos normales. Y eso te hace a ti sentir, efectivamente estamos en presencia de algo que está más allá de nuestro control, que puede estar mucho más ligado
a este otro mundo, a estos otros planos, que a Tengo esta un tuit realidad. acá. Una pregunta. Sí, tengo un tuit acá, Dale. sí. Jennifer Flores nos dice, dile a Freddy que nosotros no teníamos esa tabla y bastaba con un cuaderno y basta. Lo hicimos y resultó. Es que eso es lo tremendo. Yo quiero aclararle a la gente en casa que el tener esta tabla da igual. Yo puedo agarrar un pedazo de cartón y con un lápiz de fibra escribir los elementos y con un vaso ponerme a jugar. Claro. Yo les digo claramente, no jueguen a la Con Ouija. esto, sí. Te quería preguntar, ¿cuál es la historia de la Ouija? Porque tú hablaste del 1800. Sí. ¿En dónde nace? ¿En qué circunstancias? ¿Tienes Mira, alguna idea sobre eso? cercano a 1890, este elemento es patentado en Estados Unidos como un juego. Ya. Ouija es la combinación de dos palabras, una en francés y una en alemán, oui y ya, ¿Ya? Ya. que significa sí. ¿Por qué? Porque si te fijas en el principal elemento, sí, no, Claro. para comunicarte con preguntas cerradas. Esto parte claramente como un juego. ¿Y cómo era el juego? ¿Cómo era el juego? Claro. El juego era ese. Digamos que en estas culturas que son más ligadas a la parte nórdica, ellos no le tienen este miedo reverencial que le tenemos nosotros acá en Latinoamérica. Para ellos esto es prácticamente un juego y ha tenido terribles consecuencias para ellos también el tomarlo así de liviano. Bueno, el tema es que Alan Kardec, que es un gran espiritista de principio del 1900, él lo empezó a llevar a las sesiones de espiritismo. Ya. Y empezó a resultar. La gente empezó a comunicarse. Primero se intentaba, y yo creo que tú también lo intentaste, comunicarte con personajes famosos. Un clásico es comunicarse aquí en Chile con La Quintrala. la Quintrala. Ese es el clásico. miedo. En otros países, en Alemania, se intentó comunicar hasta con Hitler. No, te puedo creer. Con los Sí, famosos ¿no? le dio también yo con los artistas Sí. que han muerto. Y aparte Claro, que, y aparte ese que es como el juego, digamos. y hay que tomar en cuenta también que hay muchos actores y mucha gente ligada a la farándula que juega con esto en sus propias casas. Es que yo lo Oye, qué encuentro nervio. terrible. Fíjate que acá dice uno, yo hice Ouija hace algunos años a una amiga, le hizo pésimo, le hizo muy mal. Lo que hicimos fue enterrarla con un sello de sangre. Pregúntale si sirve. Le quiero Es un aclarar acto de fe, además. a nuestra estimada amiga que no tiene ningún resultado. Al contrario, tú al entregar un elemento vital tuyo, la sangre, a Qué esto, miedo. tú le estás reforzando la vida a este elemento. Pero Freddy, en ese sentido lo que plantea Katy a mí me parece importante porque finalmente es un acto de fe. Estoy pensando un poco lo que hace Jodorowsky, famoso Con la psicomagia. dibujante, con la La psicomagia psicomagia. y los actos de psicomagia Sí. que tienen que ver con eso. De pronto los actos de fe te permiten establecer a partir de ciertas cosas que yo estoy de acuerdo contigo, puede ser que le estés entregando un elemento vital, pero puede ser también que ese mismo acto, producto de la fe que tú tengas o que tú profesas, sea el elemento que permite salirte del... A ver, Oye, qué increíble la cantidad. Perdona. Sí. Yo me pongo. Sí, por supuesto. Tú sabes que yo no creo. Sí, claro que sí. O sea, yo no creyendo, ¿puede resultar? Si yo no creo, digo ya, yo quiero hablar con Elvis Presley. Ya mira, Entonces, ¿tú perdona crees que que me resulta? interrumpa. Ante eso, tú estás trabajando con un gran escudo, que es tu incredulidad en el tema. Porque tu incredulidad funciona como una capa exterior Ya. que impide que todas estas energías lleguen a ti. Correcto. Tú sabes que a nosotros nos rodea una energía que muy poca gente la puede ver, que es el aura. Exactamente. Cuando tú tienes una Exacto. fisura en esta aura, que es el hecho de... por Entra ejemplo, la cochina. Entra, exacto. Si tú obviamente que vas desde la vereda del incrédulo, por lo tanto lo más probable es que no suceda nada. Pero hay gente que sin creer en esto, publicistas, amigos míos, trabajando en plena Providencia, un día sábado se atreven a jugar con la Ouija, se tuvieron que ir al mes y medio. Mentira, del Porque les departamento. perdían las llaves del auto, les perdían Sí. las llaves del departamento e incluso documentos importantes para la subsistencia. No puede, Oye. no puede ser una especie de psicosis la que Puede te, ser, claro. te acompañe porque tú te apoderas de esta Claro. sensación y uno sabe que es un canal de energía. Claro. Pero tú puedes llamar muchas cosas. Mira, Por qué tu bueno que me lo propia energía. preguntas, porque la otra vez lo conversamos. ¿Te acuerdas que dijimos que cuando uno se acerca a este tipo de cosas, como que es tanta la fijación que tienes con ellas, que empiezas a perder tu conexión con el mundo real? Claro. Y empiezas a estar pensando, uy, jugué a la Ouija, jugué a la Ouija, jugué a la Ouija. Va a pasar, me puede No, pasar Esa esto. percepción. Claro. No, claro. Oye, dice, quiero saber qué consecuencias trae tener la tabla en la casa y cómo deshacerme de ella. Bueno, A lo la mejor ni Ouija... siquiera la usaba. A ver, mira, Se la tiene en la cocina. pero- para picar cortar la el queso. cebolla. Ah, claro, para comer Cortar el cebolla. queso. Oye, mira, lo más importante, Capaz que parezca la máquina. quiero recordarles un ritual antiquísimo y que tiene que ver casi con el hombre cuando todavía está en la prehistoria, que es el uso del fuego. Ya. El fuego es el elemento purificador por excelencia. Por lo tanto, si usted quiere deshacerse de un elemento como este, Quémela. Quemarlo. quémelo.
Oye, Freddy, y por lo mismo que nos están preguntando mucho en Twitter, digamos, por distintas situaciones, ¿qué pasa para la gente que ya usó la Ouija y que de alguna u otra manera hoy día, a través del programa, están asociando que cosas que le están pasando puedan tener que ver con el tema? ¿Qué pueden hacer? Lo primero es guardar este elemento. Yo siempre recomiendo quemarlo si les ha traído malas experiencias. Y como segunda cosa, y la más importante, acercarse a la fe que ellos tengan y lograr. Miren, han habido colectivos de gente ligada a lo paranormal tratando de limpiar colegios en donde los niños se ponen a jugar a la Ouija y así. Porque además puedes hacerlo con cualquier elemento, como decía tú. Llegar puede de ser repente un incluso sacerdote y echar agua bendita si tú sientes que a lo mejor algo está pasando en tu casa. Sí, pero en este caso la fe parte por ti. Tú tienes que creer que te lo van a hacer. Oye, increíble la cantidad de gente que se mete por Twitter. Sí, lo que pasa es que esto es bien duro lo que relatan. Hace años mis compañeras, es Nieves, jugaron Ouija en el colegio y el tablero predijo el suicidio de una de ellas, cosa que se concretó. Es así de tremendo. Qué terrible. Es así de terrible y es por eso que yo les digo, chicos, no jueguen con Una buena pregunta. Ya, está la cuestión ahí. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Cómo ellos escriben? A ver, ya, una de ustedes se va a suicidar, sale una voz, Mira, ¿sale qué? No, mira. A ver, el mecanismo es muy simple. Yo me atrevo sin el puntero. Por tienes la ejemplo, tabla. estás ahí con la tabla y entonces mi dedo es el puntero. Y mi dedo empieza a funcionar y entonces empieza... A ver, pero... A ver, Mira. Mira, estoy ahí, estoy al medio, Sí, estoy al no medio. voy a creer que tú no vayas a mover el dedo, porque... No, pues se supone que no, pues Creo que la idea no es entero. enseñar. Denme un segundo. No lo enseñemos. No enseñemos porque hay niños que nos pueden No es llevar nuestra misión enseñar a usar la Ouija. Déjame decirte una Partamos. cosa, fíjate que esto es Vamos súper a ver. importante, yo no sé si lo puede mostrar La pregunta mía Carlos ahora. Gaete, que esto está a la venta por 45.000 pesos. Ah, Ahí entonces, está. mira. Me lo acaban de mandar. La pregunta no Está era a la que te venta, ahí está enseñe, el la precio. pregunta mía es, ¿qué es lo que se Internet. mueve? Ya, mira, el se mueve mecanismo, eso, claro. solo, no hay nadie ahí. Sí, no, mira, el Solo. mecanismo es el siguiente. Yo tengo la tabla, no voy a enseñar a usarla. Ok. Y ese puntero que tú tienes ahí, todos los participantes ponen la yema de los dedos sobre él. ¿Encima del puntero? Sí, alrededor del puntero. ¿Alrededor o Claro, encima? Alrededor. Cosa de que topen solamente el borde del puntero y comiencen a hacer las lo preguntas. tocan, lo Por eso tocan. que te decía cuando yo hice Ouija... Yo pensé que las manos de las personas no estaban ni cerca. Ahora, Mira, pero mira, dice Ouija, 1960, William Fuld Porker Brothers. Original. Que es el original. Sí. Ahí está, y está a la Es venta. la misma. Pero el valor. Usted puede acceder a esto por internet. Claro. Ya, pero Comprarlo. Freddy, diga, Afortunadamente es cara. espérame, lo que pasa no es que cualquier tú, niño la al puede momento de comprar. querer utilizar la Ouija, tú abres un portal. Y la energía de ese portal se traslada a este elemento que es el puntero, que es el que empieza a responder las preguntas que tú haces. Oye, entre medio de esto, también nos preguntan en Twitter, es interesante cómo la gente se metió en este tema. Sí. Y es importante que nosotros digamos que no se recomienda para nada. Para nada, absolutamente. Aquí dice una pregunta el señor Joseph Barrios, que hay de cierto que con la Ouija también pueden llamar espíritus de gente que está viva. ¿Cómo así? yo he escuchado eso. A ver, ese tema es bastante más complicado. Por lo mismo yo pongo énfasis en el hecho de prohibir su uso. Sí, efectivamente yo puedo acercarme a una persona que está viva. ¿Y qué haces Ya. cuando, siguiendo en esa idea, en esa línea que pregunta esta persona, llamas a ese espíritu? ¿Le pasa algo a la persona viva? O sea, por ejemplo, si en este minuto alguien está está jugando esto y nos llama a la Pati, a mí, a cualquiera de nosotros, ¿sentimos algo o...? El tema es que tú no lo vas a sentir, pero interiormente tu energía se va a ver afectada porque es Te va a bajar la energía. obviamente tu energía va a bajar. ¿Por qué? Porque te están sacando energía vital para trasladarla hacia otro Pero es que ahí tienes que tener algún síntoma, como el que yo te decía, enfermarte, pasar Exactamente. algo que tú Claro. sientas Por que ejemplo, estás mira, distinto. que Ahora, algo Freddy, ocurre. perdona, pero hay una cosa que es que yo no quiero dejar pasar lo que planteaba Lucho y que tiene que ver incluso con lo que cuestiona la Pati. Sí. De alguna manera, por lo que cuenta Ivette, me da la sensación de que hay algunos personajes que son más permeables a esto. Claro. Yo, por ejemplo, te contaba que yo Como había todo. jugado Sí. Ouija en una casa y la verdad es que la dueña de casa es una persona tremendamente exitosa. Este objeto es un objeto de decoración que nosotros lo ocupamos, porque ella, como te digo, lo compró en un viaje, lo ocupábamos de cabros chicos, digamos. Entonces no revestía ninguna situación negativa como la Claro. que tú mencionas. No Sin le había- embargo, no le había todas estas puesto usted algún historias matiz distinto. implican, o sea, hay alguna Fíjate. persona, o sea, lo que quiero decir es, como plantea Lucho, implica quizás algún componente emocional que tú seas más permeable Claro. a esto y te
te mentalices más, O digamos. que en algún nivel sea también Claro, mira. algo positivo, por ejemplo. Claro, cuando hablamos la otra vez del... O sea, yo de verdad te digo, la persona dueña de esto es una persona Sí. muy, muy exitosa. Te lo creo, mira, cuando hablamos la otra vez Tiene un del tremendo pacto. caso de la gente de Erasmo Escala que tenían estas manchas inexplicables en las murallas, Ya. yo les decía que uno de los elementos, o sea, una de las sensaciones que hace más terrible esto es el miedo. Cuando tú juegas a esto con miedo, ya le abriste la puerta. Porque tu energía baja. Es como lo que hablamos, Freddy, es como lo que hablamos cuando la gente dice, me hicieron un mal. Claro, lo que hablamos de la magia negra. Me tiraron una cuestión y me hicieron Claro. un mal. Claro, tú estás predispuesto porque tú estás pensando en eso, tengo mala suerte, me va mal, Y tú ese me sabes tiene que la bronca, me mente tiró esta cuestión, poderosa. me llevó tierra al Claro, y empieza a cementerio. trabajar en contra tuya. Obviamente que te enfermas. Oye, Ay, sí, ¿qué? yo estoy de acuerdo, pero sabes que de repente uno puede ser súper incrédula en algunas cosas. Pero yo me acuerdo cuando tú que uno de mis hijos empezó a enfermarse, y tú lo llevas al médico, etcétera, etcétera, hasta que de repente llega mi santa nana y me dice, ¿sabe qué, señora? Le voy a traer a una comadre que tengo yo porque tiene empacho. Está empachado. ¿Qué es eso? Le digo yo. Por favor, Déjemelo explícame, nomás. yo tengo idea de lo que es empacho. ¿Qué es lo que es empacho? Mira, no me Tengo pregunté una cosa en porque el estómago. Claro. solo sé que se metió a mi pieza. Te estoy hablando, era una guagua, tenía 6 meses, 7 Ya. meses. Se metió a la pieza, yo escuchaba que mucho rezo, mucha oración, no sé qué. Ah, Se pasó la pero lo que situación. no, Después eso de era- todo lo lo que que yo... a ti a tu hijo le hicieron Valdeojo. fue santiguarlo. Santiguarlo. No Un acto de empacho. fe. No. El empacho se le tira el cuerito de la Ah, espalda no, y se le da no. jugo de papa Santiguarlo, cruda. entonces, ya, no. Para que los cabros boten toda la porquería que tienen en la Ya, panza. no, entonces Exactamente. pues lo santiguar. Y el otro es que antiguamente se decía que había gente que tenía un ojo muy fuerte con los niños. tenía Como el mal de ojo, y lo- sí, que lo y había los deja así, mosqueado. cabizbajo. Eso lo vamos a Ojeado, yo explicar. no había escuchado. Ojeado, que la había Ojeado. ojeado, claro, Efectivamente, tienes toda la es parte de razón. eso. Pero ¿tiene Sí. esto algún efecto, insisto en la pregunta, algún efecto positivo para algunos? De Mira. otra manera, o sea, de cuando tú invocas a un espíritu y que tal vez, no sé, necesitas reponerte de algo, Pero mira, Porque a partir rehabilitarte, de, es que es importante lo que dice Katy, porque a partir de la idea de la fe, alguien podría tener fe en Claro, esta cuestión. puede ser, yo no lo descarto. o no Fue- sabes de algún caso. Mira, no conozco ningún caso de resultados positivos. Mi Ya. experiencia, los años de investigación nunca me han presentado un caso Claro. de trabajo con la Ouija en el que Que alguien tipo ha le haya- dicho, que- oye, me comuniqué con los ángeles, no. Mira, Claro, que- porque hay mucha gente que de repente le va muy bien y puede tener un pacto X y que sí. Oye, aparte que mira, lo que dice Jaime es muy cierto. Yo si tengo fe en mi trabajo, en mí como persona, Claro. tengo un escudo Claro. gigante. Exacto. Puedo tener una cabeza de macho cabrío en el Exacto. link de mi casa y da lo mismo. Mira qué interesante lo que dicen acá en el Twitter. Lolito dice 777, dice, no por nada en la Biblia dice, no molestes a los muertos. Se abre una puerta que no se puede cerrar. Claro. Claro, si tú no tienes los conocimientos para poder cerrar este portal y manejar esta circunstancia, no debes hacerlo. Y la Además que Biblia- la mente humana también, Freddy, juega un papel Mira, muy yo eso creo. importante. Sí. ¿no? Me Muy preguntan por Twitter, Dígame. doña Leslie, dice, si hay un espíritu es urgente, dice, en la casa, que al parecer es lo que a ella le está pasando, ¿se puede pedir que se vaya a través de la Ouija? La verdad, a ver, en O esta preguntarle a lo circunstancia- mejor a través de la Ouija quién es. Mira, cuando tú abres este portal de la Ouija, detrás de esta ventana o puerta que tú abres hacia este otro mundo, hay miles de entidades que están esperando entrar. Ujú. Si tú tienes uno, ¿cierto? Y quieres pedirle que se vaya, es mejor hacer un exorcismo, como Claro. habla la religión católica. Porque si yo vuelvo a utilizar este elemento, Voy a va abrir a entrar otro y otro y me va a decir, no, sabes que ya me fui. Las Oye. tapas, Oye, perdón, ahí se quedó. acá no, una información que es complementaria, que dice que se masificó mucho el uso de la Ouija con la película El Exorcista 1. Sí. Porque Linda Blair comienza... en los años 70, claro. En los años Eso era antiguo, 77. Sí, llama, Sí, pues. llama a este espíritu africano, lo llama a través de la Ouija. Claro, y entonces se masifica y los niños jugaban con esto y hasta que se empiezan a ver los efectos que son definitivamente negativos. Me da la sensación Sí, que se totalmente. puso de moda en algún Se puso de minuto. moda, Sabes claro. que han llegado un montón de Twitter y también lo mismo que decía la Katy. Dice, por ejemplo, Carla Cárdenas, yo lo hice, mi hermana también. Ella se trajo un espíritu a la casa y fue terrible. Es tremendo, oye. Sí, cada vez que Sí. uno revisa las experiencias de la gente en sus casas, tal cual como se decía Lucho, no hay ninguna experiencia que haya sido positiva. Ajá. O sea, todas tienen todas están ligadas a fenómenos de carácter poltergeist, por ejemplo. Claro. Sí. También hay experiencias ligadas a cosas como experiencias sensoriales, lo que dice esta niña que vio el futuro, la muerte de una compañera. Qué fuerte. Dice que a los Y- 6 meses me pues digo, cuenta ¿y más. por qué más le detalles. mostró, por qué le mostró ese mensaje? ¿Por qué no le mostró en su futuro cuando ella tenía un lindo bebé?
Le mostró algo negativo. Ya, pero no será, vuelvo a la pregunta que te hacía hace un rato, ¿no será que entonces tú te predispones a algo a partir de esto? ¿No será que esa niña era una niña depresiva? Quiero verle el otro lado. Era una persona depresiva, era una persona que estaba buscando alguna cosa y finalmente esto le da una respuesta. O sea, lo que te quiero decir es hay mucha gente que a raíz de ciertos oráculos, porque finalmente esto podría ser un oráculo, sí, correcto, se meten en cuentos, o sea, se engrupe, como se dice un buen chileno. Se sugestionan, esa es la palabra que está. Los oráculos, como puede ser la Verónica, el Joker, el mismo, miedo, el mismo mira. Ouija. Perdón, pero mira, me están mandando una foto de una Ouija para niños. Mentira. Ah, no, eso lo Sí, encuentro existe. terrible. Y se ¿Cómo vende. es posible que la vendan? Ahora, Oye, perdona que te interrumpa. Sí, dale. Tú sabes que ahora en Europa hay unos monos, No puedo agrandar unos la monitos, foto. ¿Sí? que vienen clavados con alfileres los para que tú pudo. los regales. sí, los monitos Vienen clavados con alfileres para ¿Sabes que tú los regales. dónde la venden? En el outlet en Santiago. Sí. En el outlet. Ay, No, comprar, no estoy- dame la dirección. Ahora, hay que ser bien irresponsable ser como muy papá, irresponsable. como papá para regalarle una cuestión Oye. así, incitar a tu niño, Bueno, que es que poco y nada bueno, sabe pero de lo un mejor- tema los niños así. son la luz del ¿sabe? mundo, pueden resultar siendo casi linternas. No, y a mí para me estas parece que no hay entidades que ni de siquiera bajo esbozar calibre. un atisbo de riesgo en algo así. Nada, Creo que absolutamente no. nada. Usted protéjase con su fe, protéjase con los elementos que usted sabe que son seguros para sí. Ahora, Oye, qué salvaje la gente como No, nos manda su increíble. experiencia. Dice esta niña que cuenta la historia de cuando se pusieron a jugar, tenía 15 años, hacían muchas tonteras y estaba en un internado. ¿Ya? Dice, cuando me desperté, me contaron y me preguntaron toda mi vida y mi cuerpo. Dice, o sea, como que en sus sueños, se metieron en sus sueños Sí. a aparecer, algo así. Qué miedo. Yo creo que esta cuestión o sea, bajo ningún punto de bajo vista. ningún punto de vista, o sea, ahí funciona, ¿sabes qué? Con un mecanismo como el de los íncubos, los súcubos, para que a través del sueño te está quitando la energía vital. Oye, acá me escribe otra persona, también este chico Lolito nos indaga un poquito más y dice, un amigo de repente cambió su cara de dulce a agresivo, sucio, raro. Luego supe que jugaba a esta cosa y perdió su carrera. ¿Te puede haber pasado eso, Jaime? No, yo no soy así. Soy así de siempre. Oye, Hay que dice, matizar también. Pero por favor, Oye, estoy, ya, pero te digo contestando. Mira, les digo algo. Sí. Por eso digo, a mí me encanta conversar con este hombre, con Freddy. Yo creo que la mente del ser humano es capaz de cualquier cosa, de atraer cualquier cosa, cambiar hasta su tono, lo que tú quieras. Sí. Fíjate que te voy a decir algo. Yo tenía un cuñado que falleció, Waldo Ballesteros, Waldo, sí. que era tremendamente miedoso, pero cobarde. Yo soy cobarde. Y mi mamá lo bromeaba cuando guardaba el auto en la esquina de la casa de mi padre. Entonces mi mamá decía, viene Waldo. Y se escondía y lo asustaba y el pobre sufría como loco. Y él hacía carreras a San Antonio. Entonces, para llegar a San Antonio hay un paso que se llama Paso Sepultura, Sí, lo donde hubo un tremendo accidente Sí. y están todos los monolitos ahí día y Sí. noche prendidos. Sí. Entonces mi cuñado, por el temor, nunca iba a San Antonio. O sea, llevaba el pasajero. Pues no se iba por ahí. Pero él no se devolvía por el Paso San Antonio, por el Paso Sepultura, si no traía pasajero. Si no había pasajero, traía gente gratis. Mentira. Pero él no pasaba solo. Pero en una oportunidad, desgraciadamente, no había nadie, ni gratis. Tremendo. Entonces él dijo, ya, señorcito, tú me tienes que ayudar, porque yo voy a pasar por ahí y yo voy a pasar rajado. Y yo no voy a ver nada. Y pasó rajado por el Paso Sepultura, feliz, ya, le metió la pata al otro, ya, lo pasé. Y mira para atrás, y atrás iba sentado un tipo. Yo el me auto, muero, el me auto. muero, En el me auto. muero, me muero. Sombrero, abrigo en invierno, que todo. Este se vuelve loco manejando Me muero. y empieza a hacer un montón de Sí. estupideces con el vehículo, para que el tipo, asustado, para que el tipo, poco menos que se cayera del auto. Claro, claro. Y llega una bomba de benzina. Y se baja gritando y el tipo está ahí y se metió en el Paso Sepultura. Nunca hubo nada, nunca subió nadie. pues, Su mente, de hecho, ojo, él iba acompañado a los viajes. O sea, yo a lo mejor no traigo pasajeros, pero yo voy acompañado. Voy a hacer una pega. Eso es lo que digo. Eso La es mente paranoia. humana puede convertir y trasladar una imagen Obvio. y verla. Es verla. como que prácticamente realizara una holografía. Correcto. Logra digamos, Miedo. corporizar sus propios miedos. Exacto. sí. Oye, fíjate que dice, Cuidado, que yo al corto jugué... es alegre, ¿eh? No, no, ahora me estoy fijando muy bien en lo que... Sílaba No, por y sílaba. explotó Twitter, pero de pura risa. En fin, dice, yo jugué en Brasil cuando tenía 14 años, desde ahí veo sombras y siento presencias. Y para agregarte otro tweet, Y en porque son Brasil más muchos, encima. ¿qué pasa con la Ouija que hay por internet? Es sistema online,
¿Tendrá los mismos ¡Ay, efectos? qué horror! No lo puedo creer. Pero Mira, para que No lo vea. puedo creer. Oye, yo conozco de un caso de dos mellizas Por que internet. jugaron a este juego online y empezaron a sentir que eran atacadas por unos vampiros Ay, qué atroz. y que eran gente oscura que les decía arranquen de su casa o mato a sus papás. Mentira. Mira, Qué ¿sabes miedo. qué? No, nos escribe acá José Acá está Mendoza. la Ouija online, perdona, Ivette. ¿Qué te metes? Esa es la Ouija online. ¿Por qué te metes? ¿La quieres jugar? No, la quiero No, mostrar. no, pero no dilo ni siquiera para que se meta la gente. Pero mira, para que la gente la vea, online tú puedes Está hacerlo. jugando todo en la casa. Oye, Freddy, mira, escribe José peligroso. Mendoza y dice, la hija de mi señora jugó a la Ouija y desde ese tiempo ella se comporta raro, se corta los brazos y se encierra en la pieza. Probablemente ella venía ya en un proceso de depresión, algún proceso personal de carácter psiquiátrico, y el jugar a este elemento Le exacerbó. le exacerbó todo esto. Ahora, Porque, ¿sabes lo que pasa? Sí, hay que Ivette? tener ojo en todo Primero, caso, no confundir claro, ni sí, mezclar las Porque cosas. de hecho, ¿ah? Oye, acá hay una fíjate, Ivette, a pregunta. raíz de lo que tú Ya, acabas de dale. comentar, está descrito lamentablemente que hoy día muchos adolescentes, tanto hombres como mujeres, se cortan y es una Claro. Llamada de experiencia, atención, llamada de es atención. llamar de atención y es Claro. sentir, eso es lo que está descrito, Así obviamente. que sí. una Para persona eso se requiere especialista está- psiquiatra. Claro, es otro lado, digamos. Exactamente. pero no porque se tenemos una descarta que hay mezclemos. fenómenos paranormales que le suceden a algunas personas que parten por un tema psiquiátrico. Está tan baja su energía que son accesibles a este tipo de cosas. Ya, Oye, pero acá, también- acá nos ha llegado una cantidad impresionante miedo. de experiencia de la gente, parece que más frecuente de lo que uno piensa. Geraldine Sánchez dice, en mi liceo, alumnas hicieron la ouija en una mesa quemada y funcionó. ¿Puede ser que el espíritu invocado aún esté ahí? Es lo más probable. Es lo más probable, porque si no, como te decía yo, qué inocente creer que al dar vuelta a la tabla o el vaso o el puntero se termine esto. No, hay Oye, que pero- hacer que alguien lo cierre, un profesional. Ok. Oye, pero espérate, la última, Cuidado, antes de irnos a la Katy. pausa. Perdón. No, sí tengo cuidado, pero Cuidado, ese- puede aparecer que tiene- Elber Galarga. Es que el verga. Puede aparecer Oye, en cualquier minuto. De noche. Claro, puede aparecer. Ay, qué rico. ¡Oh! ¡No! Katy. No he dicho nada, no he dicho nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Está poseída. No. Está poseída. Está poseída. Yo creo que ya llegó. Katy, no te metas, te dije, no metas a la Ivette, Ouija online. Ivette, Elber Galarga ya llegó. Ya llegó a su vida. Está entre nosotros. Está entre nosotros. No, lo voy a leer mejor a la vuelta de la pausa, necesito recuperar. Tengo un consejo Vamos a dejar importante. pendiente este tema que ha despertado mucho interés de nuestro público. No se vayan de nuestra sintonía. Espérate. Tenemos un consejo importante porque este tema lo vamos a seguir desarrollando. Claro que sí. Oye, vamos a seguir con este tema, la gente sigue enviando sus casos y hay uno que me llamó poderosamente la atención, que te lo comenté en comerciales. Dice, hola, yo en el 2004 jugué y me dijeron embarazo y 9 meses después nació mi hija y que una niña reencarnaría en ella y yo la vi. Justira. Eso cuenta. Tremendo, sí, es posible, es factible, ya que estas energías se comunican con nosotros y están en estos planos en que pueden estar adelante en el tiempo y pueden estar dándote datos al respecto de tu futuro, tal cual como lo hace ahí. Ahora, evidentemente ella debiese investigar un poco más. ¿Quién era esta niña que ella vio? Tratar de dibujarla o que alguien que pueda tener algún tipo de don o poder le pueda explicar de qué se trata. Fíjate que acá Rigo dice, cuando juegas una vez y te conectan con alguien malo, quedas poseído. Podrías preguntar porque lamentablemente un amigo se mató. Claro, lo que pasa es que hay 3 pasos para esto. El primero, la obsesión. Cuando tú con este tema te obsesionas, ¿cierto? Estás abriendo esta puerta. Segundo, lo más difícil, en realidad, yo no creo tanto que sea posible, pero sí hay algunos casos de posesión a través de la Ouija, que son los menos. Pero también tiene que ver un poco con qué estado él, probablemente esta persona puede tener algún tipo de Sí, depresión, por algún supuesto. problema Oye. psiquiátrico y se hace más fácil, digamos, ¿Cómo se llama esta influenciar. película que salió hace no tanto, que eran este matrimonio que hacían exorcismo y había toda una familia que estaba Sí, supuestamente... es El Conjuro. Conjuro. Ahí Tú sabes que está mostraban basado en cómo... un hecho un real. real, por eso la comento, porque ahí justamente venía una entidad, un ente que poseía a la madre, digamos, de esta familia y era una Claro, historia tal terrible. cual como pasa en El Exorcista, por ejemplo, como comentaban antes, que a través de la Ouija llega este... ¿Sabes qué es bien este ser. impresionante la Pregúntale- cantidad de gente que se mete en la Ouija por la cantidad de tweets que han llegado? La gente lo practica. Lo cuenta, sí. O sea que yo no Lo me meto... practica y Es tal cual y como te todos los decía. resultados, como tú has dicho desde un principio, Claro, más del 90% de la han sido gente lo juega. súper negativos. Sí, siempre. Ahora, por ejemplo, aquí pregunta Aranzazú Musmiau, ¿cómo reaccionan los animales del hogar mientras alguien está jugando a la Ouija? Ahí, porque se supone que los animales son mucho más sensibles, más sensitivos. sensitivos. Ahora mira, hay que poner mucha atención a este tipo de señales. Generalmente los gatos
Los gatos tienen estas reacciones como cuando están frente a otro gato que se crispan. Claro. Se les para el pelo. Sí, y comienzan a alejarse del lugar. Orinan cerca del lugar también donde tú Oye, hiciste la ouija. hay un denominador común que tiene que ver con los suicidios, fíjate. Sí, pues. Parece. Aquí hay varios, voy a resumirte en uno. Dice, cuando muy niña acostumbraba a jugar la ouija con mis amigos y a los pocos días mi madre se suicidó. Nunca más lo hice porque tuve terror. Te comento porque hay varios del mismo tenor. Sí. De gente que se juega, que lo hace y alguien se suicida o en el entorno más cercano o del mismo grupo. Claro. ¿Por qué el suicidio está como asociado? ¿No? Es porque por lo general, mira, estas entidades, cuando juegan varias personas, se acercan principalmente al que está con la energía más baja, al que está con algún tipo de problema de carácter psiquiátrico, sentimental, deprimido, o problemas de drogas, de cigarro. Y personas con características de personalidad que sean quizás Por más supuesto, tímidas, más claro. sumisas, ¿tiene que ver algo también? ¿Sí? También, claro que sí. Oye, mira, Claudia González dice acá, el portal que se abre es a espíritus negros errantes que se hacen pasar por familiares muertos, Sí. engañando e imitan su voz. Sí, ahí tiene que ver un poco con lo que se llaman los espíritus burlones también, que se hacen pasar por gente que tú conoces, que están bien relacionados con lo que hablábamos del bajo astral. Jugué y comenzaron a temblar los muebles y el papá muerto de mi amiga pasó por la puerta de la pieza. Nuevamente, no lo hagan. nuevamente, ahí tú tienes un episodio de Ouija relacionado con un fenómeno poltergeist, con elementos que se mueven sin razón aparente. Después de jugar a la ouija, no dormí en las noches y tuvo que ir un cura a limpiarlo porque lo estábamos pasando muy mal. Bueno, ahí la fe juega como principal elemento ahí. Y en ese sentido es importante recalcar lo que tú dices, Fede, que es cualquier manifestación que usted haga, porque aquí, por ejemplo, Maribel J. Muñoz me dijeron que quemara pelos de ajo y rezara por toda la casa, nunca más vi nada. Pregunta si se os sirve, y yo creo que hay que recalcar que el tema de fe, más allá de la creencia, el credo que uno profese, el tema de fe es lo fundamental, digamos, incluso aunque usted no profese ninguna religión, tener fe es lo que le y sobre todo el elemento purificador por excelencia, el fuego. Oye, hay varios comentarios acerca de chicos, adolescentes, que lo han hecho en los colegios. Es por eso lo que te comentaba, en Argentina, en México, en Brasil y aquí también en Chile, han habido colegios en que colectivos de gente relacionada con la fe, específicamente de estas iglesias evangélicas, han tenido que ir a colegios para limpiar el colegio y que dejen de suceder fenómenos paranormales. Chicos que han estado con episodios casi de intentos de suicidio muchas veces. Entonces, no estamos hablando de un elemento común. La ouija es peligrosa por la energía primero que pone uno en ella, porque es uno el que la alimenta. Claro. Entonces, no jugar a este tipo de cosas. O sea, jugar a cosas que sean positivas, por supuesto. Sí, pero qué impresionante la cantidad de gente, fíjate que a Y pesar de todo, partimos que lo diciendo que practica. yo no sabía con cuánta frecuencia se hacía. Pero Yo dije, es mucho. Pero a mí me sorprende que de verdad ustedes nunca hayan jugado ni no lo hayan estado. Nunca yo lo había Yo sé escuchado lo que nombrar, hice- pero lo nunca. que hice alguna vez fue como espiritismo, que es Claro. como tomarse de las manos, que es súper, y la mesa redonda con 3 patas. Mira, yo siendo investigador, sí. yo siendo Nunca me pasó investigador, nada, en realidad. yo debo reconocer que le tengo bastante respeto. O sea, yo Yo le tengo mucho no la miedo. jugaría y no le digo a nadie que lo haga. Yo insisto, yo creo que ahí es importante reflexionar sobre lo que tú planteabas hace un rato, Freddy, que las personas que están más permeables a este tipo de cosas son personas que de alguna manera también tienen ellos algún conflictos internos, por supuesto. Claro, sí. o sea, porque también con esto no es ningún llamado a nada. Yo creo que lo que dice Fede es súper importante, no jugar a esto. Pero en definitiva, si usted está permeable a situaciones que lo inundan, usted emocionalmente está más bajo, por decirlo de alguna manera, evidentemente este tipo de cosas lo van a afectar. Y entendiendo claramente que aunque lo digamos 1000 veces, usted lo va a hacer igual, pero queremos advertirle, no lo haga. Sí, a propósito de esta niña que te decía que vio que se iba a reencarnar otra niña en su hija, que así fue que después la vio, me complementa la información, dice que la niña me cuidó en todo el embarazo, porque la vi en mis sueños. Luego la vi a los 4 años y se despedía de mí en sueño por ser su madre. Y esa fue la que se reencarga de su hija. Claro, probablemente esta entidad que se acercó a ella tenía alguna misión que cumplir. Y esa misión que tenía que cumplir era eso, el cuidado de ella como una futura madre. Oye, Mauricio Neira pregunta de qué forma se puede cerrar la especie del portal. Tú dijiste ya que dándolo vuelta. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Si lo tienen que hacer las mismas personas que participaron o lo puede hacer otra? Idealmente, bueno, como dicta el juego, debería ser alguno de los participantes que digamos que es el que comanda el juego, que es el que escribe. Pero yo no lo recomiendo. Debe hacerlo una persona, un profesional más ligado
a este tipo de... Y la gente se asustó por el tema que dijiste, ¿qué tiene que ver la gente que fuma? Ya, lo que pasa es que cuando uno, no me refiero a que fume, la gente que tiene vicios, perdonen por personificarlo en el adicciones. fumador. La gente que tiene fuertes adicciones es más propensa a ser afectado por este tipo de elementos. Oye, nosotros pensamos que nos metemos en un tema súper interesante que ha capturado también a ustedes el interés de ustedes, se han expresado a través de las redes sociales. Queremos agradecerte con este aplauso, Freddy. Sí. Que hoy día tú que nos acompañó un largo rato. Tenemos una sorpresa con Freddy, que no se la vamos a decir, pero tremenda sorpresa. No la digas.